Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos, precioso Rey soberano, por la bendición hermosa de poder estar reunidos en tu santo nombre, de llevar a cabo el estudio y la proclamación de tu santo evangelio. Quieras en esta hora, por los benditos méritos de Cristo, hacerme adecuado, invitarme a llevar a cabo una exposición que edifique a mis hermanos, que presente correctamente la gloria de tu santa y preciosa palabra, la gloria de la resurrección, que es la esencia misma de nuestra preciosa fe. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. Pedimos esto en tu nombre, para que tu Padre sea glorificado y para que el poder de tu Espíritu Santo lleve a cabo su buena obra en nosotros. Así lo concedas. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El día de hoy vamos a hablar de la resurrección. El día de hoy, a nivel mundial, entre los cristianos se está celebrando, al menos la mayoría de ellos, la resurrección. Y no es que sea realmente una efemérides, ¿verdad? Realmente, cuando nos ponemos a analizar, la verdad es que el calendario judío ya no se corresponde exactamente con nuestras fechas. Y sin embargo, qué bueno que podemos hablar un día al año de la resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la resurrección es verdadera y porque está probada por precisamente ser efectiva en tu salvación. Tú eres la prueba de la resurrección por medio de tu salvación. Y además, el hecho de que seas un creyente prueba la realidad de esta resurrección. Además de que esto es prueba del cumplimiento de las palabras y profecías del Antiguo Testamento. El título del día de hoy es: la resurrección es la esencia del Evangelio. Cuando hablamos de la resurrección, la cultura greco-romana del siglo I sostenía la existencia del alma después de la muerte, pero se caracterizaba por una variedad de creencias variopintas. Especialmente abordaban la idea de la inmortalidad del alma, aunque esto era interpretado de diferentes maneras por filósofos y por las mismas religiones paganas de aquellos tiempos. Por ejemplo, Platón sostenía que la muerte era la separación del alma y cuerpo. Es por esto que se ha desarrollado incluso una hipótesis de que probablemente Platón haya recibido, por la época en la que él vivió, instrucción de alguna de las sinagogas establecidas en Atenas, en donde él tenía su actividad. Entonces él hablaba de la separación del alma y el cuerpo, tal y como la palabra de Dios lo enseña. La muerte es la desintegración de la humanidad, de los aspectos materiales, nuestro cuerpo, de esa alma que fue depositada por Dios en la creación. Ahora, otras corrientes lo que hacían es que creían en la reencarnación, la transmigración de las almas, o en algún juicio final que tenía lugar inmediatamente después de la muerte, que resultaba en la aniquilación del alma. En ese mundo grecorromano del siglo I, la idea de la resurrección era una cosa rarísima. Era de hecho una idea nada dominante, y lo que había no era uniforme. Por ejemplo, las religiones de misterios o mistéricas, como es la religión del antiguo Egipto, el orfismo o el mitraísmo, prometían vida después de la muerte a través de renovación iniciática. Es decir, había un ritual de iniciación por el cual te convertías en el grupo selecto de aquellos que podrían tener una vida mejor después de la muerte, si es que eso le podía llamar vida. Y a veces lo que se usan era precisamente estas imágenes de renacimiento, pero no siempre se hablaba de una resurrección definitiva. Como ya dije, la filosofía platónica rechazaba, ciertamente, hablaba de la muerte del cuerpo y el alma, pero rechazaba categóricamente la resurrección corporal como un fin último. Y lo que hacía era priorizar la inmortalidad del alma liberada del cuerpo. Para él, el cuerpo era una prisión para el alma. Era esta noción que hay mucho en los medios, por ejemplo, de tipo carismático, hipercarismático, neopentecostal, en donde te dicen: tú no eres
un cuerpo, tú eres un espíritu, pero tienes un cuerpo y tu vida es completamente espiritual. Esto es de hecho lo que vendrá a desarrollarse. Estas ideas platónicas habrán de desarrollarse en lo que se conoció como el gnosticismo, en donde había dos poderes equivalentes que eran igualmente creadores del equilibrio, que se conoció como el gnosticismo. Entonces ellos hablaban de la inmortalidad del alma que era liberada del cuerpo. Me refiero a la filosofía platónica. También tenemos ideas como el estoicismo y el epicureísmo. Los epicúreos negaban la supervivencia del alma después de la muerte. ¿Por qué? Precisamente por eso es que ellos se entregaban al hedonismo, a la búsqueda del placer per se. Y luego estaban los estoicos, que admitían alguna forma de continuidad material universal, como un tipo logos, que no es el logos de las escrituras, pero no hablaban de una resurrección de una persona como tal. Y por supuesto, encontramos el judaísmo, especialmente el judaísmo del Segundo Templo y algunos otros movimientos judíos que ciertamente creían en la resurrección corporal. Sabemos que los fariseos creían en la resurrección corporal, y es que ellos se atenían a los textos apocalípticos como Daniel y Segunda de Macabeos. Ellos creían, a final de cuentas, que sí había una resurrección, en contraposición con lo que hablaban y enseñaban los sacerdotes, que eran los famosos saduceos, y que no creían en la resurrección del cuerpo. ¿Por qué no creían en la resurrección del cuerpo? Porque ellos no aceptaban los libros del Antiguo Testamento, excepto la Torá. Así es que tenían una perspectiva sesgada y parcial. Pero ¿cuándo es cuando entra en escena la idea de la resurrección? Pues entra con el cristianismo del primer siglo, lo que se llama el cristianismo primitivo, o sea, el cristianismo primigenio, el original. Este sí creía, pero no solamente porque fuera una deducción, sino porque era una enseñanza clara de nuestro Señor Jesucristo, quien además había resucitado, de hecho, por lo cual se convirtió en un aspecto central de la predicación de los fieles cristianos, la resurrección. Entonces estamos en presencia de una doctrina central que enfatiza la victoria sobre la muerte y la restauración corporal de un cuerpo transformado. ¿Por qué tenía que ser así? Acuérdense que el Señor le dijo a Adán: el día que comieres de este árbol, ese día ciertamente morirás. La idea de que la muerte es algo natural es un concepto completamente antibíblico. La muerte no era una consecuencia natural de la vida, era una pena que Dios había impuesto como resultado de la transgresión. Así es que esta idea que actualmente se plantea de la eutanasia, que es tener una muerte digna, es un contrasentido, es un oxímoron. ¿Cómo le vas a dar a una persona la ejecución de su vida, experimentar la muerte como algo digno, cuando eso no es de alguna forma lo que Dios digno diseñó originalmente para la humanidad? No puede haber muerte digna, amados hermanos. La Biblia se refiere a la muerte como el grado supremo de debilidad del hombre. La Biblia habla de la muerte como la forma más atroz de destino de un ser humano. Por eso no aceptamos la idea de eutanasia, aunque ahora los gobiernos y estados y el pensamiento, y si se puede llamar filosofía a eso, pretende hablar de una muerte digna. Una muerte no es digna. Ahora, hace una semana hablábamos acerca de lo que tuvo lugar con esta pobre muchachita Noelia, ¿verdad? Terrible. El Estado la asesinó. Había de por medio intereses económicos para el tema de sus órganos. No le aceptaron la petición de aplazamiento porque su cuerpo ya estaba programado para ser desmembrado y entregado en órganos a otras personas. Terrible. No hay dignidad en la muerte, amados hermanos. Por eso el Señor tenía que manifestar en su salvación, nuestro Dios, la victoria sobre la muerte.
Para nosotros los cristianos, ¿verdad? No podemos decir que la muerte es nuestra amiga, pero para nosotros la muerte ya no es motivo de terror, ya no es algo desconocido, porque nuestro Señor, quien siendo Dios en la segunda persona de la Trinidad, se humanó, vivió una vida de perfecta obediencia activa a Dios, se sometió a los preceptos de Dios de ser llevado de manera pasiva a una cruz y ahí ser crucificado, muerto y sepultado, y experimentar por nosotros los dolores de la muerte que de otra manera, si no tuviéramos fe en Él, hubiéramos nosotros tenido que soportar. Así es que para nosotros los cristianos, todas estas ideas absurdas que plantean los gobiernos perversos, inicuos de la actualidad, no tiene cabida. Tenemos que ser vocales acerca de eso. Tenemos que mostrar indignidad hacia este absurdo, este uso malvado, tergiversado del lenguaje que están empleando en la actualidad. No hay nada de dignidad en la muerte, es una tragedia. Por más que quieras darle el sentido de dignidad, cuando se te muere un ser querido hay dolor, lo cual significa que no hay tal dignidad. La resurrección corporal era relativamente marginal en muchas de las corrientes filosóficas grecorromanas, pero estaba presente en las tradiciones judías apocalípticas y por supuesto en este cristianismo emergente de mediados del siglo I. Otras religiones y filosofías preferían hablar de inmortalidad del alma, renovación espiritual o negación de la supervivencia personal. Y ese pasaje que leímos de 1 de Corintios, evidentemente es una carta escrita a unos corintios que vivían en la ciudad de Corinto, que era una ciudad griega. Y los griegos no veían o no creían en la resurrección de los muertos. Algunos de los oyentes de esta enseñanza en la Grecia, a la que Pablo visitó concretamente en Atenas, se burlaron de Pablo cuando él predicó en Atenas, declarando la verdad de la resurrección de los muertos. Mira lo que dice en Hechos 17:32. Hechos capítulo 17 versículo 32. Él está en el Areópago, ¿verdad? En el monte de Marte, y presenta la idea de la resurrección y lo tiran al loco. Dice así, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces los filósofos griegos consideraban que el cuerpo humano era una prisión y para ellos la resurrección no era, a final de cuentas, una realidad a la que pudieran aspirar. Pero sin duda recibían con cierto agrado la muerte como si esta fuera una liberación de la esclavitud, cuando desde el punto de vista bíblico, que corrige todas las filosofías y narraciones absurdas de paganos, nos dice que realmente ahí comienza el problema si no has creído en el Mesías. En esta iglesia de Corinto había judíos que no mantenían una relación estrecha con los saduceos. Acuérdense que estos saduceos negaban la resurrección de los muertos. Así que también había algunos judíos que tenían alguna relación, parece, con estos saduceos. Estos que sostenían la perspectiva de los saduceos acerca de la ausencia de resurrección estaban creando problemas entre los cristianos gentiles en Corinto. Y por eso Pablo escribe este capítulo 15. Pablo en la carta a los Corintios como que se reserva el aspecto más importante para el final y va a dar un tratamiento amplísimo. Vemos que Pablo trata las facciones y las divisiones. Vemos a Pablo juzgando inmoralidad en la iglesia. Vemos a Pablo hablando acerca de la necesidad de ser amorosos con los hermanos. Y vemos a Pablo entonces también abordar el tema del menosprecio en la iglesia. Y por eso aborda el tema de la cena del Señor y lo que se estaba llevando a cabo en el culto. Pero deja a lo último el tema más crucial que tenía que ver con la resurrección. Ese escepticismo se había ya introducido en varios de los hermanos de Corinto y por eso Pablo tiene que corregirlo. La verdad de la resurrección, amados hermanos, tiene implicaciones doctrinales y prácticas profundísimas para nosotros como creyentes. ¿Cómo es que dejas de ser el pecador que eres? Por el poder de la resurrección. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Tú tienes así poder para poder vencer tus malos hábitos, para vencer tus patrones de pensamiento pecaminosos. No es que seas muy bueno y ahora sí seas muy moral.
No, lo que obra es el poder de la resurrección, por el cual haces lo bueno y abandonas lo malo. Por eso es tan importante para nosotros entender la esencia del Evangelio en la resurrección. Por eso es tan importante y por eso Pablo escribe abundantemente de esto. Por eso solamente hablaremos de los 8 primeros versículos. Hay varias verdades que quiero, no son tantas, pero la primera, número 1, ¿por qué es importante? Porque es la esencia del Evangelio, la resurrección. Número 1, porque tu propia salvación y tu calidad como creyente es la prueba de que la resurrección es verdadera. ¿Eres salvo? ¿Te has convertido? Es a causa del poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Esta expresión tiene que ver con más que una condena de Dios y como si fueras un culpable en el pabellón de los que van a morir la pena capital en una prisión. No, estabas muerto en tus delitos y transgresiones. No eras sensible a la palabra de Dios hasta que al Espíritu Santo, según los designios de Dios en su predestinación, hizo eficaz el mensaje por el cual de repente creíste. Cuando te fue predicado el Evangelio, yo me imagino, ¿verdad? Cuando me predicaron ese santo Evangelio, es que era yo un cuerpo inerte, un espíritu inerte, y por ese precioso Evangelio, es como si yo hubiera dicho... y hubiera yo recibido vida literalmente. Primera de Corintios 15 dice, además os declaro, o sea, además de todos los temas que viene tratando ya, Pablo va a entrar al cierre. Además, miren la expresión, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y va a empezar a hablar de la resurrección. El hecho mismo de que los cristianos corintios disfrutaran ya en ese momento de la salvación por medio de la fe en Cristo, en su persona, en su obra, es prueba de la veracidad de la resurrección corporal de Cristo. Pablo había ido a Corinto, había predicado el Evangelio de Dios y había hecho el Espíritu Santo eficaz su proclamación del Evangelio. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Los regeneró y los dotó del don de la fe para creer en esos datos del Evangelio. El Evangelio son datos, información. Y ahora, Pablo dice que por el poder de la resurrección los corintios disfrutaban de una vida transformada. Es menester recordar que un elemento esencial del Evangelio era no solamente la promesa de un Mesías en todas las escrituras hebreas, no solamente su evangelio no solamente su nacimiento virginal, era importante su vida perfecta de obediencia a la ley de Dios, por supuesto. Era necesaria su muerte y sepultura, pero también era fundamental que Él resucitara al tercer día. Porque a final de cuentas, piénsalo, un Salvador muerto no puede salvar a nadie. ¿De qué lo salva? ¿De qué lo salva? Así es que Pablo les hace a estos lectores originales de esta carta que recuerden la palabra, que recuerden que confiaron en Cristo, fueron salvados y estaban dependiendo de esa misma palabra que les daba seguridad de salvación, pero que Él les predicó la resurrección de Cristo. No solamente la muerte de Cristo. Predicamos a Cristo crucificado, pero también a un Cristo resucitado. De otra manera no tiene sentido hablar de Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 2 de 1 de Corintios 15, por el cual asimismo, o sea, el Evangelio ya lo refirió en el capítulo del versículo 1, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay un tipo de creer que es vano. ¿Y cuál es ese tipo de creer que es vano? Es un tipo de fe que solamente se descansa en entendimiento de hechos, pero no en abrazar los hechos como el bote salvavidas que te mantendrá a salvo. Tú puedes estar de acuerdo con el Evangelio, eso no significa que has sido salvado. Es necesario abrazarlo,
es necesario vivir por Él, es necesario respirarlo cada día. Hay una forma de creer en vano, por eso la Biblia habla de aquellos que son apóstatas, por eso la Biblia habla de los diferentes terrenos de aquellos que escuchan la palabra. Y entonces es claro que creer el Evangelio significa que por el poder de la resurrección podemos soportar pruebas y conflictos en medio de un mundo caído. Amados, permanecer fieles es la prueba de la fe. Permanecer firmes por el poder de la resurrección es la prueba de que nuestra fe es genuina. Número 2. El hecho no solamente se trata de que la resurrección es probada porque ahora tú crees y perseveras. Número 2. La resurrección es el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Esa es una prueba de la veracidad del Evangelio, en que la resurrección es el cumplimiento de todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de nuestro Mesías. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no inventó nada. Pablo recibió el mensaje y transmitió el mensaje. ¿Y qué hace Pablo? No suma nada, no resta nada, sino que se esmera en entregar lo que recibió. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vuelvo a decir lo que mencioné hace rato, es un despropósito decir que la eutanasia es un beneficio y un derecho. Es más bien la anticipación, aunque aun cuando providencialmente Dios lo permita, no es otra cosa más que la anticipación voluntaria de tu propia muerte para que se lleve a cabo tu juicio por parte de Dios. Ahora los que debían proteger la vida te están asistiendo en tu suicidio. Eso es la eutanasia. Un suicidio asistido. No es otra cosa más que asesinato, amados hermanos. Lo mismo sucede con el aborto. Ese es un asesinato asistido por alguien que hizo un juramento de proteger la vida. Por eso no podemos aceptar esto. Y hay que decirlo, aunque se enojen, aunque se pongan de pestañas los políticos hipócritas que se van a beneficiar de eso. Porque, ¿qué crees? Es un gran negocio, como ya me referí. Pero además es una gran mentira, porque lo único que hacen es sedarte, porque para que puedas donar tus órganos, ¿qué crees? Tienes que estar vivo. Ellos, los que aplican este tipo de procedimientos, infieren que no sientes. Pero como sabes que no sientes, no han sido ellos despojados de sus órganos, como lo está haciendo aquel al que se le aplica la eutanasia. Qué tremendo. Analízalo. Dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo puede ser la aplicación de una sentencia algo digno, algo bueno? No lo es. Tremendo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué prueba la resurrección? Que se cumplieron todas las cosas que el Antiguo Testamento enseñaba acerca de la vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente significa que Pablo da un lugar primordial y superlativo en importancia a esta idea. Porque primeramente os declaro, hermanos, lo que también yo recibí. Para mí es muy importante decirles estos datos. El Evangelio es el mensaje más importante de la iglesia. La iglesia enseña otra cosa, no está cumpliendo su función, no está cumpliendo su misión. Es bueno, por supuesto, que nos involucremos en el bienestar de nuestros hermanos, de otros que no son nuestros hermanos, que ayudemos a la comunidad. No está mal involucrarse en el mejoramiento de la humanidad, pero si esa humanidad se va a perder porque no creyó en el Evangelio, perdimos de vista el enfoque de nuestras existencias como hijos de Dios. No hay ninguna razón válida para que omitamos la proclamación del Evangelio. De hecho, proclamar el Evangelio es el máximo bien que le puedes hacer a una persona.
como te expliqué, la idea de que bendigas a los que te maldicen, bendigas a los que te persiguen, no es que, ay, sí, sígueme pegando, ¿verdad? Pégame, ¿verdad? Dame más, pero yo te bendigo, yo declaro bendición. No, eso no es predicarles el evangelio. Cuando están degollando a los cristianos, ¿verdad? Se callan porque les cortan las cuerdas vocales con las que les estaban predicando el evangelio. Eso es bendecir. No digas mal de él. El pecado es pecado, lo reprobable es reprobable, se tiene que mencionar, pero precisamente por eso se contrasta eso con el Santo Evangelio. La buena noticia, el buen mensaje, eso es bendecir. Cuando una persona te ultraja, cuando una persona te despoja, predícale el Evangelio. Porque quizás salga de ahí y le den un plomazo, ¿verdad?, los policías. Predícase el Evangelio. Te trató mal, te hizo mal, predícale el Evangelio. Hacen bien. Entonces no importa cuánto hagamos desde el punto de vista social o comunitario, que involucre. Sin evangelio no hay ningún tipo de bienestar, amados. Sin evangelio no hay verdadera transformación comunitaria. Si no hay evangelio, no podemos esperar mejoras de ninguna índole. Algo hemos hecho terriblemente mal los cristianos contemporáneos, que en México está como está. Si decimos que somos 15-20% de cristianos evangélicos, qué mal estamos haciendo. Este pobre país se está yendo al garete por culpa de nosotros los cristianos. Necesitamos arrepentirnos. Primera de Corintios 15 dice en la primera parte del versículo 3, perdón, en la segunda parte: este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Observen, son datos, información, cosas prometidas en el Antiguo Testamento que se cumplieron. Datos, el evangelio son los datos acerca de la persona y obra de Cristo a favor de nosotros. Cristo murió, ese es un dato histórico. Cristo fue sepultado, dato histórico. Cristo resucitó, dato histórico. Cristo apareció. ¿De qué está hablando? Realidades históricas que fueron plasmadas por escrito. Versículo 3, 4 y 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La base son las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Número 1. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos hablaba de la necesidad de la muerte expiatoria y vicaria de Cristo, así como su sepultura a favor de los creyentes. De eso hablaba el Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados, es la explicación teológica de los hechos históricos narrados en los evangelios. O sea, los apóstoles nos explican la dimensión teológica de lo que le pasó a Jesús. ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, los evangelios son los datos históricos. Es un solo evangelio, una sola buena noticia, narrada desde 4 perspectivas diferentes. Cada una de ellas dando su perspectiva, ¿verdad?, llegando a sus propias conclusiones. Lo tremendo es que las conclusiones son las mismas. Este es Dios hecho hombre. Y ahora sí, una vez presentados los datos del evangelio, de la buena noticia, ahora en las cartas paulinas, en las cartas petrinas, en las cartas juaninas, en las otras cartas, lo que tenemos es la explicación teológica de esos eventos. Jesús murió por nuestros pecados, pero esto ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Lo que sabemos es que Jesús no cometió pecado alguno, así es que Él no merecía morir por pecados. Él escogió ser declarado culpable para poder morir por nosotros. Por tanto, recordemos que Jesús es santo. Y el Imperio Romano ciertamente crucificó a muchas personas, pero solamente una víctima de los miles o de los cientos de miles que fueron crucificados por los romanos
Solamente una víctima murió por nuestros pecados. Todos los demás murieron por sus pecados. Y esa víctima es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso es que Pablo refiere en las escrituras, refiere estas escrituras del Antiguo Testamento cuando escribió la palabra conforme a las escrituras. Y está hablando de todo el sistema de sacrificios contenidos en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia el sacrificio único de Jesucristo como nuestro sustituto y como nuestro Salvador. La semana pasada hablamos, ¿se acuerdan de eso, verdad? Hablamos de las festividades y como siempre había animalitos allí que eran degollados, que eran muertos. Encontramos, por ejemplo, en el Levítico 16, lo que hablamos la semana pasada, la fiesta de la expiación o del Yom Kippur, y hablamos de los 2 machos cabríos, ¿se acuerdan? Eso apuntaba Jesús. Y sabemos de profecías tan precisas como Isaías 53. Tremendo pasaje, ustedes lo conocen, pero vale la pena y hoy recordemos ese precioso pasaje. Mira lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, aquí está haciendo una pregunta, la idea es aquí, o sea, nadie está creyendo nuestro anuncio. ¿Quién es el que ha creído? Aquel sobre quien el poder de Dios ha obrado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo, el poder de Jehová. Para creer esto que vamos a leer es necesario el brazo de Jehová, el poder de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y por abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Aquellos que han creído el anuncio, aquellos sobre quienes se ha manifestado el brazo de Jehová. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La muerte expiatoria y vicaria de Cristo por los creyentes y su sepultura se cumplió al pie de la letra. ¿Qué más vemos en el Antiguo Testamento? Que la resurrección de Cristo Jesús a favor de los creyentes se cumplió. Escuchen, Jesús no solamente murió por nosotros, resucitó por nosotros, para que experimentemos resurrección corporal en su venida. Primera de Corintios 15, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pregunta, ¿dónde declara el Antiguo Testamento la resurrección? Al tercer día. Voy a leer solamente algunos pocos salmos, pero mira lo que dice, por ejemplo, en Salmo 16, versículos 8 al 11. Salmo 16, versículos 8 al 11. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente,
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 22, 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. En medio de la congregación te alabaré. Evidentemente este es un pasaje que, de acuerdo con Hebreos 2:12, habla de la resurrección. Ya leímos Isaías 53. El mismo Salmo 2:7 hace referencia también a esto. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, y así sucesivamente. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento se promete la resurrección de Cristo, y todo el Nuevo Testamento nos habla de esta realidad del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Número 3, otro aspecto importante, este es su punto 3 del punto 2. La resurrección de Jesús no es una leyenda, es un evento comprobable. ¿Cómo lo compruebas? Por el testimonio de testigos presenciales. La resurrección de Cristo no es una leyenda, es un evento comprobable por el testimonio de testigos presenciales. Primera de Corintios 15:5. Miren cómo dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo se les presentó con vida a estos sujetos que habían huido de la cruz. Y con esta resurrección, el Señor ahora comienza a ser visto por creyentes, ¿verdad? Vemos entonces, importante es atender a lo que Pablo nos dice. Hubo gente que fue testigo ocular, no solamente los apóstoles, como veremos, pero los apóstoles lo vieron. Hechos capítulo 1, 22, voy a leer varios pasajes ahí rápidamente del libro de los Hechos. Hechos 1, versículo número 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que, está hablando aquí de la elección de Matías, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Está hablando de los requisitos para que en aquel momento pudiera haber un sustituto al apostolado de Judas. Capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15. Y matasteis, aquí el Señor está reprendiendo duramente a través de Pablo a los judíos, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 5:32. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. 1 Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esos son los que estaban reunidos allí en Jerusalén cuando el Señor resucitó, no nada más los apóstoles. 500, más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, para el momento de la carta, para el momento en que la carta se está leyendo la iglesia de Corinto, mira lo que dice: de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Ahí habla de los 500 hermanos que vieron al mismo tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Eso no es alucinación, eso no es engaño, eso no es psicosis colectiva. Eso es precisamente eso, un testimonio fehaciente de que el Señor se le apareció a 500 personas. En el versículo 7 de 1 Corintios 15 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Quién era Jacobo? Se refiere a Jacobo el menor, o Santiago, que era hermanastro del Señor. Es muy interesante porque este Santiago era uno de los hermanos que no creían en Jesús. En el capítulo 7 de Juan, era de los que le dijeron: ¿qué haces aquí en Nazaret? Vete, preséntate, ya que te conozcan.
Es de los que fueron con María a rescatar a Jesús en Capernaum porque decían, está fuera de sí, está loco, ¿verdad? Y dice que, díganle al maestro que estamos aquí, ¿verdad? Ya está tu familia afuera. ¿Y qué hace el Señor? Que mi familia, ni que 8 cuartos, ¿verdad? Se relaciona. He aquí mi padre, mi madre, los que hacen la voluntad de mi padre. Ya estaba Santiago. Pero Dios escogió aún a uno de sus medios hermanos para que llegare a creer en él. También se habla de lo mismo con Judas, el escritor de la carta de Judas, que era también su medio hermano. Esto es tremendo. 1 Corintios 15:8. Luego dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Si tenemos uno de los mayores testimonios de la resurrección, ese es el autor de esa carta a los Corintios. Saulo era un incrédulo terrible antes de que nuestro Señor resucitara. Y Dios se le aparece en el camino a Damasco. Ahora recordemos que Saulo había sido presa de un engaño de los fariseos que habían sobornado a los guardias de la tumba y que había creído esta mentira. En Mateo 28, 12 al 14 habla de esto. Dice, y reunidos con los ancianos se ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Pues Pablo tuvo un encuentro con este que él pensaba que su cuerpo había sido robado. Miren, observemos, en el capítulo 26 del libro de los Hechos vamos a ver un texto largo que nos presenta a Pablo antes de su conversión, a Pablo como perseguidor de la iglesia, a Pablo relatando su conversión, y vamos a ver a Pablo obedeciendo al Cristo resucitado. Hechos 26, voy a leer desde el versículo número 4. Pablo está compareciendo ante Agripa, que era el gobernante judío en esa región y que estaba visitando Cesarea Marítima, en donde él estaba preso. Hechos 26, versículo 4. Mi vida, este es Pablo antes de su conversión, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. ¿Dónde hizo esa promesa? Se refiere a los ancestros. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Qué promesa? La promesa de la resurrección del Cristo. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora vamos a ver qué hizo Pablo como perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos, miren lo que dice, muchas veces. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ahora vamos a ver a Pablo relatando su conversión. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te desarcoses contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas
que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora vamos a ver a Pablo transformado por la resurrección de Cristo. Versículo 19. Por lo cual, oye, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué vemos aquí? Un poderoso cambio radical en un enemigo de la cruz. Pablo es muestra del poder de la resurrección. Para Pablo, haber visto al Mesías, creer en su resurrección corporal y predicarla era parte esencial del Evangelio. ¿Y eso qué le trajo? Persecución, sufrimiento y aflicciones. Pero nunca dejó de predicar a Jesucristo resucitado. El Cristo resucitado tuvo que morir, ser sepultado, y todo eso conforme a las Escrituras. La vida de Pablo, amados hermanos, después de haber visto a nuestro Señor Jesucristo, es una evidencia indefectible de que el Señor resucitó de entre los muertos. 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo aclaró que su salvación era puramente un acto de la gracia de Dios. Jamás se adjudicó ningún tipo de valor o de cualidad especial por haber creído en Cristo. Él exaltaba la gracia de Dios. Y hoy, si tú dices que crees en Jesús, es por la bendita gracia. Un hombre natural es un aborrecedor de Dios, y para él la resurrección es locura. En conclusión, quizá podríamos decir cada uno de nosotros: sí, estoy de acuerdo, Él resucitó de los muertos. Estar de acuerdo no es suficiente. Hay que entregar tu corazón, tu mente y tu vida a este mensaje. Pero si verdaderamente lo crees, amado hermano, lo más glorioso no nada más es que Jesús resucitó, sino que tú mismo resucitarás. La muerte para ti, con todo y lo bonito que pueda llegar a ser. ¿Quién no desea morir la muerte de los justos, como le llaman, verdad? Estar en tu camita rodeado de tus seres queridos. Y no obstante, amado hermano, eso no es prueba, como dijéramos, de que hay una forma digna de morir. La muerte es indigna. La muerte no era el plan original de Dios para la humanidad, y no es que fuera plan B, pero para que viéramos que la muerte no es nuestra amiga. Sí, en un sentido, obra para los cristianos, porque Dios transforma las cosas malas en cosas buenas. Podemos entrar a la gloria, pues si el Señor no viene antes, hemos de morir. Y aún en ese momento, amados hermanos, cuando pasemos ese umbral, cuando llegue el momento de que comparezcamos ante la muerte, podemos enfrentarla con dignidad, de frente, si hemos creído en la resurrección de Cristo. Porque podemos ver a la muerte, estoy hablando metafóricamente, a los ojos, y decir: mi Cristo te venció y yo te venceré. Dios nos guarde, que nos conceda muchos años de vida. No que hable de mí, ¿verdad? Pero yo estoy cumpliendo 56 años. ¿Ya se descontaron 56? Mi oración, y te la paso al justo. Mi oración es que, Señor, cuando me toque ver la muerte, déjame verla desafiante. Déjame desafiarla, Señor. Déjame morir con la frente al sol. Así decía mi coach de fútbol americano, que ya murió. Con la frente al sol. Pierdes con la frente al sol. Hay una victoria mezclada en cierta manera de derrota, pero en nuestra derrota está nuestra victoria,
porque Cristo venció a la muerte y nosotros resucitaremos. Vivamos lo que nos quede de vida, amándonos. Ama a tu cónyuge. Son muy difíciles amar a los cónyuges, ¿verdad? Pero tú también eres cónyuge, o sea que eres bien difícil de amar. Amemos a nuestros hijos, aprovechémoslos, disfrutémoslos, besémoslos, abracémoslos, agasajémoslos, déjense agasajar, ¿verdad? Gracias a los que hoy me agasajaron. Qué bendición de Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero viene lo mejor. Cuando por la fe en la resurrección de nuestro Santo Jesús, nuestro precioso Mesías, enfrentemos desafiando la muerte y le digamos: me vas a llevar, te voy a atravesar, tú eres el umbral inevitable, pero mi Cristo te venció y yo te vencí. Y Dios bendiga su palabra. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, bendito Rey soberano, por la resurrección. Nuestro bendito Mesías, tu precioso Hijo. Oh Señor, qué honor. Hoy concediste que estuviéramos unos cuantos de nosotros por diferentes circunstancias. Qué bueno es eso. Qué bendición es ver tu victoria. Es saber que esto no es un cuento de hadas, que esto no es una invención. ¿A quién se le hubiera ocurrido esto? Vencer en el acto supremo de debilidad a nuestro más grande adversario, la muerte, que era la paga por nuestros pecados. Pues precisamente porque Jesús no cometió ningún pecado, esa muerte no tenía ningún derecho legal sobre él, salvo que él murió por nosotros. Por eso tenía que morir. Pero él no se quedó muerto. Bendito sea tu nombre, que no tenemos una tumba a la cual llevar flores y elogios y discursos, sino que hablamos de un precioso Mesías que, siendo Dios, se hizo hombre y murió. Ese es un misterio para nosotros. Tú has sido muy bueno, Señor, al darnos la salvación. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu santo y precioso nombre. Lo rogamos humildemente en el maravilloso y santo nombre de Cristo Jesús.